La doctora Ana Fu habla mucho sobre el manejo desde terapias, todos los diferentes tipos de terapias, y bueno, siempre acogiendo a los especialistas que tienen al doctor Cohen como mejor libro de endodoncia. ¿Qué hablamos cuando hacemos diagnóstico en terapia pulpar? Creo que hay que iniciar siempre con esto porque nos va a diferenciar de cómo nosotros asumamos el plan de trabajo de nuestros pacientes. Para eso existen muchos diagnósticos, muchos conceptos, muchos tratamientos de cómo es mejor actuar en esta presencia de las piezas dentarias. En sí, nosotros vamos a hacer algo de repente que siempre lo vemos, nuestra historia clínica, nuestro examen clínico y nuestros exámenes auxiliares. Pero ¿cuánto de esto en sí determina nuestro buen actuar en nuestro paciente? ¿Cuánto de esto estamos haciéndolo bien enfocados, no? Para eso existe un cuadro que nos habla de cómo es nuestra evaluación a nuestro paciente cuando hacemos la historia clínica y le preguntamos, ¿no? ¿Por qué la consulta? ¿Por qué vino? ¿Qué momento? ¿Cómo es tu dolor? ¿Qué tipo de dolor tienes? Y cuando hacemos el examen netamente en la pieza dentaria, ¿cuánto de nosotros describimos en sí la lesión o sabemos distinguir de un tejido sano, de un tejido que está en una pulpitis irreversible? Y también cuando hacemos la lectura a la radiografía, eh, estamos haciendo bien nuestra limitación, estamos haciendo una buena descripción de nuestra imagen. Todo esto suma para que nosotros podamos entender de que hay una forma de cómo nosotros podemos reducir riesgos o reducir problemas en de nuestro procedimiento a tratar. Este cuadrito simplifica mucho para poder nosotros hablar de pulpitis reversible y pulpitis irreversible, que recordemos que existe también un tema de que la reversible, cuando es en el sector anterior, casi va a diferenciar nuestro plan de tratamiento. Y cuando es en el sector posterior, también nos va a dar un tipo de tratamiento. Pero enfocado a eso, que lo que vamos a describir en cómo es la pulpectomía, quería demostrar que, por ejemplo, la característica clínica de dolor en una pulpitis reversible siempre se va a asemejar a un dolor provocado, a diferencia de la pulpitis irreversible que va a asemejar a un dolor espontáneo, ¿no? Cambios de color, de repente ninguno de los dos vamos a ver, y eso también nos llama la atención que cuando nosotros evaluemos al paciente, la mayoría de tratamientos pulpares o cuando hablamos de pulpectomía, siempre se van a referir a hacer por la pieza que está necrótica, por la pieza que presenta un absceso. Pero hay momentos donde sí vamos a tener que hacer una pulpectomía. Entonces, ¿qué tipo de característica también a nivel radiográfico es lo que a mí me llama la atención cuando voy a hacer la evaluación a mi paciente para poder hacer el tratamiento? Entonces, en ese fin, lo que buscamos es que el paciente esté que reciba el tratamiento adecuado con nuestro plan de trabajo y hecho bien nuestro diagnóstico, ¿no? Muy aparte de hacer terapia pulpar, no sé si la costumbre, algunos de nosotros somos de medicar o no de medicar, o medicar postoperatorio o medicar antes, cuál de esta evidencia es verdad o cuál de esta evidencia nos está dando resultado, y va a depender mucho de cómo es la textura, mucho cómo es el pH de la pieza dentaria para poder alojar el uso de medicamentos que ahora actualmente es necesario para reducir molestias o reducir procesos de la técnica, porque si nosotros no sabemos en qué momento podamos un analgésico y confundimos el antiinflamatorio con algún proceso infeccioso, vamos a seguir teniendo problemas de recidiva. Y eso en sí lo que conlleva es que no estemos dando un buen tratamiento al paciente y el paciente de repente pueda tener un problema que de repente sea causante por nuestro tipo de diagnóstico que nosotros hicimos. Sin ir muy atrás, la Organización Mundial de la Salud no define los tipos de lesiones, que eso ya nosotros de repente lo tenemos día a día, ya como hacemos nosotros también. Pero ¿cuál de esto
me sirve para poder hablar de pulpectomía, ya que este es el tema de cómo yo trato, en qué nivel trato o con qué tipo de diagnóstico solamente se hacen pulpectomías en piezas deciduas. Bueno, las lesiones pulpares, yendo al fondo, pueden ser siempre a veces por lesiones profundas, que es común que el paciente venga y ya la pieza esté dañada, la pieza esté alterada, la pieza esté con mucha exposición, y esto nos lleve a que tengamos que hacer un tratamiento. También los golpes, los traumatismos, son problemas que muchos asemejan a los niños, por eso a veces acuden al consultorio con ya no en la hora correcta, de repente mucho tiempo pasan y a veces ya el tratamiento no es el que pensábamos o no es ya la correcta, el manejo. Y si yo quiero hacer el tratamiento, me enfoco en cómo lo voy a trabajar, si lo voy a hacer a través de una irrigación normal, de una obturación normal, o de repente a fe de que cómo es la edad del paciente. Para eso también existen los procesos infecciosos, que son los que más asemejan a los tratamientos pulpares. ¿Por qué? Porque siempre la idea de poder recuperar las piezas, de poder hacer el bien en la pieza y que no lo perdamos según por las alteraciones de maloclusión que puedan presentar, pero ¿cuánto de las lesiones que vemos necesiten un tratamiento de pulpectomía? O igual, o sea, no es que yo trabaje en una pulpectomía con una pieza necrótica, con un traumatismo o una séptica, o una séptica, porque son diferentes componentes de patógenos que tiene. Igual también va la interpretación radiográfica que nosotros vemos a la hora de hacer la evaluación al paciente con la lectura. Y para eso, a mayor profundidad se ha visto que la lesión puede agravarse, ¿no? Y a menor profundidad podemos ver que también puede llevar a un tratamiento de que el paciente requiera otro tipo de recubrimiento, otro tipo de intervención. Pero esto también lo asociamos con el tipo de edad que tiene o la edad que presenta el paciente, porque no es igual tratar una pieza entre los 3 años y los 4 años, porque entendamos que existe un proceso que se va a dar y que se llama la reabsorción radicular. Y eso va a involucrar mucho el tema de cómo actuemos al nivel de usar las limas, usar de repente los materiales de obturación, y eso conlleva que nosotros tengamos un buen análisis o una buena interpretación de la imagen para poder nosotros darle un enfoque en el tratamiento. Y con eso quería ver esto de lo que es el ciclo vital de los dientes. Recordemos que, un ratito. Recordemos que, por ejemplo, el proceso de reabsorción a nosotros nos limita el tema de la obturación, pero el proceso de reabsorción también nos limita la técnica que voy a trabajar, porque sabiendo que el proceso se da en inicio en el sector de las piezas, ¿no? Y sabemos que el recambio dentario se va a dar en el anterior, también tenemos que enfocarnos de cómo vamos a actuar en los tipos de conducto. Entonces, el ciclo vital de los dientes tiene que ver mucho que ver en cómo nosotros presentemos en la técnica de obturación o la técnica de pulpectomía que vayamos a trabajar. Cuando vemos esta imagen, siempre todos, bueno, todos dicen, ¿no? Es lesión cariosa, sí, caries en fase temprana, sí, pero no todos van a ser tratados con el mismo diagnóstico. Todos van a necesitar un tratamiento de repente de terapia pulpar, sí, pero enfocado en que uno requiere un tipo de irrigación, otro requiere un tipo de obturación, otro va a requerir un medicamento, y según eso lo hace versátil la cavidad bucal del paciente, ¿no? Y peor, que la edad también involucra mucho de
cómo vamos a actuar en el paciente. Y recordemos que a diferencia de las piezas permanentes, que cuando se hace un tratamiento pulpar es para que se quede en la boca, acá lo que nosotros hacemos es un tratamiento pulpar para que produzca una reabsorción secuencial a su erupción. Cuando hablamos de las revistas y nos dicen cómo es el diagnóstico pulpar en los dientes primarios, nos dice que nosotros debemos tener éxito en tener o lograr una buena terapia pulpar, porque va a depender de cómo nosotros mantengamos la pieza dentaria todavía en la cavidad bucal. Para eso, los diagnósticos que se van a presentar como pulpitis reversible, pulpitis irreversible, pulpitis necrótica y sus derivantes van a llamar la atención de cómo actúa. Entonces, no es igual tratar una pulpectomía con una pieza en pulpitis reversible, irreversible y necrosis. ¿Por qué? Porque vamos a tener diferentes características, ¿no? De interpretar el diagnóstico. Y eso también va a ser con el tema del tratamiento. Y también no por la ubicación, porque la ubicación del sector anterior con la ubicación del sector posterior también se va a tener que ver cambio. Entonces, esos factores me hacen entender que no estoy hablando de una sola pulpectomía, que estamos hablando de diferentes tipos de manejo de una pulpectomía con un solo enfoque, no, con un enfoque de diagnóstico, ¿no? El tratamiento va a variar. Entonces, cuando nosotros vemos que la dentición, ¿no? Presenta una lesión, hasta una necrosis pulpar aséptica, es diferente de una pulpitis o una necrosis pulpar séptica. ¿Por qué? Porque uno va a conllevar a que la interpretación que yo haga en mis piezas van a requerir el tratamiento dependiendo la sintomatología, dependiendo la posición del germen dentario, dependiendo la destrucción de la pieza dentaria. Según todo eso, nosotros tenemos que ver cómo realizamos una técnica simple y no complicada para el odontólogo o para el colega con nuestro paciente, ya que a veces tenemos factor edad, factor tiempo, factor comprensión, entonces, y a veces si es una sola cita, si es dos citas, ¿cómo lo vamos a manejar? Entonces, en ese sentido, ¿qué tratamiento hacemos? Sabemos que las intervenciones o las restauraciones que hacemos en el sector anterior pueden conllevar de repente una repercusión posterior. ¿Y cómo es eso? Que a veces los tratamientos de pulpectomía que pensamos que debería ser igual, no se manejan. Por eso existen tipos de pulpectomía que van a beneficiarse para el operador, para la necesidad de tu tratamiento. Y con eso conlleva que a mezclar lo que son las pastas medicadas para el uso y complemento de la técnica, ya que la técnica del uso de la pasta medicada da el fin y seguridad al operador para poder obturar en menos tiempo, menos fatiga y mejor opción al paciente. Lo dice el doctor González, que hacer una pulpectomía es hacer la eliminación, ¿no? Con un tratamiento que reduzca, ¿no? La cantidad de población bacteriana y que también el conducto se encuentre totalmente limpio y mediante un tratamiento de una correcta instrumentación. Si entendemos eso, entonces estamos hablando del uso de limas, el uso de escariadores, el uso de técnica rotatorio, o de repente también nuestra apertura, o de repente también la obturación de cómo voy a usar, de mis irrigantes, cómo voy a trabajar, y de repente también ahí, ¿por qué no incluir, ¿no? Los tipos de los pasos que voy a hacer a la hora de trabajar en mi paciente? Entendemos que los libros nos definen como biopulpectomía y necropulpectomía. En ese fin, nosotros podemos entender solo que hacemos dos tipos de pulpectomía. No, nosotros entendamos que la necropulpectomía son lesiones que conllevan, por ejemplo, a tener unas reacciones apicales. Y las biopulpectomías, ¿qué hacemos? Solo trabajamos con dientes, no, porque recordemos que tenemos tejido pulpar que está puesta reversible o que puede estar irreversible.
Entonces, en ese sentido se va agrandando la gama de tratamiento. Y eso es interesante, porque cuando tú haces un tratamiento y cobras lo mismo, también estás perdiendo porque en unos insumos más y en otros insumos menos. Entonces, ¿cuánto de nosotros es más práctico hacer una pulpectomía normal o una pulpectomía tipo 1, tipo 2 o con colgajo? Entonces, desde el punto biológico, parece un tratamiento simple. ¿Por qué? Porque es limpiar el conducto, obturarlo y dejarlo lleno, ¿no? Más nada, o sea, no tiene otro fin. Pero no, existe el proceso de reabsorción, existe el proceso de recuperación, existe el proceso de rehabilitación, existe el proceso de medicación. Entonces, en ese contexto, salimos de que solo es un tratamiento simple. El tejido pulpar que se va a eliminar en el conducto va a permitir que este conducto propiamente dicho se quede vacío. Pero no es igual la pieza permanente con la decidua, porque la permanente yo tengo que conformar, limpiar y mantenerlo. A cambio, en el deciduo, cuando yo más desgaste en la pieza dentaria, va a producir puede ser una reabsorción. Entonces, ¿cuál es el fin si la pieza todavía me va a durar unos 5 o unos 3 años? ¿Cuál es el fin de que yo tenga que estar ensanchando el conducto cuando eso lo puede hacer, cuando eso lo voy a sellar más bien con el material de conducto? Para eso, el diagnóstico que según la literatura nos da de biopulpectomía y necropulpectomía nos dice que la biopulpectomía puede alojar en un tratamiento de pulpitis reversible y pulpitis irreversible, con un enfoque para preparar el tipo de conductos, ¿no? La preparación de conductos sin tener un agente patógeno. A cambio, el objetivo en las necropulpectomías son cuando las piezas han llevado una lesión de una infección a grado mayor. Y diferencia de uno y otro es que en uno solo nos da la facilidad de conformar, limpiar y obturar. En el otro nos da la información de que yo tengo que limpiar, tengo que conformar y tengo que medicar. Entonces, ya me estoy teniendo dos panoramas. En uno tengo que medicar y en el otro solo conformar. Eso me dará resultado, nos dará resultado en nuestros pacientes. Muy bien. Cuando hablamos de tratamientos pulpares, nos dicen que nosotros debemos tener mucha importancia con la edad, porque la edad va a depender si es que tu tratamiento va a ser viable. Y si no es viable, lo que va a pasar es que esa pieza puede dañar el germen dentario. Otro, que cuando hagamos una pulpectomía y no vemos el grado de reabsorción que presenta la pieza dentaria, podemos conllevar a dañar la pieza permanente y también con esto el material que yo esté usando podría llevar a un daño en el diente permanente. Con este sentido, entre edad y grado de reabsorción, yo tengo que involucrar qué es mejor para mi paciente. ¿Cuál es el tratamiento que debe llevar mi paciente para poder tener una buena selección de instrumentos, de obturación, de irrigantes y de la técnica de obturación? Para esto, este cuadrito siempre nos ha servido. ¿Por qué? Porque reduce todo el complejo de esta exposición en el tema de conocer. Primero, las alternativas de conducto que yo voy a trabajar en diagnóstico de pulpitis reversible me da dos, pero como pulpitis reversible puedo trabajar en pulpotomía o puedo trabajar en pulpectomía. Pero qué raro, pulpectomía en una pulpitis reversible, sí, cuando la lesión abarca las piezas anteriores. Entonces cuando es piezas anteriores con diagnóstico de pulpitis reversible, yo tengo un tipo de pulpectomía y se conoce como la pulpectomía tipo 1. ¿Y por qué? Porque va a diferenciar el tejido está sano, pero está en un sector en piezas anteriores, lo cual no voy a tratar igual en unas piezas posterior, porque en una pieza posterior, cuando el conducto está sano y me toca un diagnóstico de pulpitis reversible, yo le recomiendo una pulpotomía.
Entonces, ahí comienzo a ver una diferenciación con el tipo de diagnóstico y el tipo de posición dentaria. Muy bien. Entonces, la profundidad de ese tipo de diagnóstico me dice que también existe la pulpitis irreversible. Como pulpitis irreversible, yo puedo tener una pulpectomía tipo 2. ¿Por qué? A diferencia de la pulpectomía tipo 1, la pulpectomía tipo 2 es un tejido inflamado. Entonces, un tejido sano, un tejido inflamado, los dos son tejidos vivos, pero en uno necesitas trabajar la desinflamación, en el cual no lo vas a hacer con un tratamiento sano. Bien, entonces en estos dos me está diciendo que la pulpitis reversible, con diagnóstico de pulpitis reversible, en piezas anteriores, el tratamiento indicado sería pulpectomía tipo 1. Para pulpitis irreversible, la pulpectomía tipo 2. Para una necrosis, pero hay tipos de necrosis, sí, hay necrosis aséptica, necrosis séptica. Hay también más peritonitis apical aguda, peritonitis apical crónica. En ese sentido, entonces, ¿no es igual? No, porque tratar una necrosis va a depender desde el momento que tú uses eh, el tipo de irrigante, el tipo de obturación, porque va a ser diferente a las dos que hemos mencionado. A diferencia de la peritonitis apical aguda y crónica, es que en una vamos a hablar de un curetaje submucoso y en el otro una aplicación de un relleno al nivel de la fístula que tiene. Con esto entonces estamos entendiendo que no estamos hablando de una sola tipo de pulpectomía, sino de una diferenciación por el tipo de diagnóstico que presenta para el tratamiento que requiere. Entonces, ¿cómo voy a trabajar las pulpitis reversibles? Según esta diferenciación. Piezas anteriores con pulpitis reversible, yo tengo que hablar de una pulpectomía tipo 1. Entonces, la pulpectomía tipo 1 van a ser solo en piezas anteriores donde requieran un tratamiento en el manejo de la limpieza del conducto. ¿Por qué? Porque es un tejido sano, un tejido que no está inflamado, un tejido que no tiene una agresión bacteriana, pero requiere una obturación para seguir su secuencia por una lesión, ya sea una lesión cariosa, ya sea una lesión traumática. Entonces, agarrando lo que es la descripción anterior, me dice que la pulpectomía tipo 1, con diagnóstico de pulpitis irreversible y que se da en sector anterior, va a necesitarse hacer en pacientes que requieran, por ejemplo, entre edades entre 4 años, con un grado de resorción mayor a 2/3 y que esté en el sector anterior. Entendiendo esto, nos dan un protocolo. Y este protocolo vamos a ver que va a ir diferenciándose según los tipos de pulpectomía que conocemos, porque no es igual trabajar en todas las pulpectomías porque vamos a tener algún tipo de cambio. Entonces empezamos. ¿Cómo se debe hacer desde su apertura o de cómo debe hacerse su protocolo en una pulpectomía anterior si es que conocemos que el tipo de anestésico e infiltrativo lo vamos a usar porque es un tejido sano? El aislamiento es lo correcto que debemos usar en toda terapia pulpar o en todo paciente en odontopediatría. Apertura cameral. Bien, nos han siempre enfocado que nuestra apertura debe hacerse a nivel de palatino, pero tenemos una oportunidad de que eso puede cambiar con este tipo de abordaje. ¿Qué pasa? La presencia de hacer un abordaje por vestibular con ciertos tipos de fresas nos permite mejor acceso. Para eso, nosotros podemos involucrar a dos tipos de fresas que serían muy útiles para el trabajo de nuestra pulpectomía anterior, ya que la fresa redonda te ubica en el centro de la corona y la fresa bala es la que nos permite la conformación. Y esta conformación que nosotros damos en el sector vestibular o en el frente vestibular nos da mejor acción a ingresar y una mejor opción al restaurar.
A diferente de cuando nosotros ingresamos por palatino, vemos mucha dificultad en la forma del acceso, en la forma de cómo hacemos la obturación, ¿no? La idea de la apertura por cameral, por abordaje vestibular, nos permite dar esta técnica de poder repararlo o rehabilitarlo práctico, ¿no? Otro punto que nos habla la técnica de pulpectomía, y esto va tanto para posterior y como anterior. ¿Qué nos dice? En el sector que nosotros entendamos que hacer una pulpectomía convencional siempre va a variar por la edad. Y la edad es muy importante para nosotros entender el grado de reabsorción. Y el grado de reabsorción va a depender mucho de cómo las piezas se van a ir dando su grado. Al inicio nosotros podemos tener una pieza completa, corona clínica y raíz, pero esto va a disminuir con la edad. Se dice que a partir de los 3 años ya está la oclusión conformada en la cavidad bucal. A los 3 años ya tenemos la oclusión total y a los 4 años comienza el inicio de la reabsorción radicular. Pero la reabsorción radicular no es en una forma lineal ni una forma horizontal, es una forma como la pieza se va alojando. A veces puede ser regular, a veces irregular, o a veces puede mantenerse la pieza. Pero entonces tengamos claro que esta reducción que va a iniciarse con la reabsorción, que supuestamente es 2,5 por año, entonces vamos a tener que que las raíces se van a ir reabsorbiendo según cómo estas piezas van avanzando. Un tema muy importante es que en la pulpectomía tipo 1, nosotros lo único que tenemos que tener práctica a la mano para un diagnóstico de pulpitis reversible es el uso de la tiranervio. El tiranervio nos permite esa exéresis del tejido pulpar, el cual nos va a permitir en totalidad poderlo retirar. A diferencia que si nosotros usamos una lima, lo que podríamos causar es fracturar o deteriorar el tejido pulpar, y en vez de retirarlo completo, lo que podríamos sacar es por pedazos. Y eso quedaría como ya no una pulpitis reversible, sino esa muerte más una falta de irrigación podría conllevar a que ese tejido se quede y se pueda cambiar o pueda comenzar a hacer un proceso inflamatorio. El tema de usar los tiranervios es para poder en el sector anterior retirar completamente el tejido pulpar. Si esto es el método con el tema de los tiranervios, entendamos que la irrigación en lo que es los conductos es la base principal para poder hacer la remoción de los tejidos que están quedando. Entonces, cuando hablamos de una pulpectomía tipo 1, entendamos que no podemos usar ni limas, no podemos usar ni irrigantes que sean muy cáusticos, y tendríamos que ver la forma de cómo seguir manteniendo el tejido dentario en una buena posición, mantener el campo en un momento de que no se inflame, ¿no? Porque si no, ya no sería una correcta plan de trabajo. Cuando hacemos el secado, que es parte de, ya para el inicio de la obturación, nosotros debemos ver que lo ideal es secar, ¿no? Con los conos de papel, y si no pudiéramos con los conos de papel, de repente utilizar las limas recién, pero con algodón, para poder hacer el proceso de... Miren cuánta diferencia ha tenido el uso de la técnica desde la apertura, desde el retiro del tejido pulpar, hasta el momento que yo voy a decidir cómo voy a obturar. La idea de trabajar
estos dos principios desde el tiranervio y desde la irrigación es que cuando yo obture no tenga el problema de decir si es que quedó un resto o si no, desde que cómo va ese diente a no usar su proceso de reabsorción. Recordemos que estamos hablando de un tejido que está completamente vivo, sano, ¿no? Y solo se retira por el proceso de profundidad. Cuando llegamos a la obturación en una pulpectomía tipo 1, siempre es controversial porque la mayoría de repente dice, uso una pasta convencional, uso una pasta iodoformada, o de repente uso un medicamento para tener más seguridad. Entonces, en ese fin, lo que nosotros buscamos es que pensemos que cuando está el conducto abierto, o conducto limpio, o conducto desinfectado, nosotros tenemos que pensar en el tema de cómo vamos a trabajar la obturación. Bien, miren, voy a responder estas dos preguntas, o tres preguntas, para poder hacer, pero me gustaría que al final le vamos a dar 10 minutos para poder hacer las preguntas y podamos resolver todas las dudas. ¿Les parece? Perfecto, entonces vamos a responder estas dos para no perder la ilusión. Y cuando estamos acá, mire, la doctora Tania me pregunta, ¿cuál es el irrigante más utilizado? Es que vuelvo a decir, recordemos que ahorita vamos a presentarles la gama de atención en el tipo de pulpectomías. Ahorita estamos definiendo una pulpectomía tipo 1, una convencional, un de tejido sano, donde usted la limpieza lo está haciendo con suero o con solución salina. Porque no necesita más ese tejido que una simple limpieza. O puedes usar clorexina al 12%. No hay más porque no es un tejido inflamado ni necrótico. No vas a tener ningún problema. Cuando hablas de retiro de nervio con el escariador, también la idea es que el tiranervio, como su propio se ha hecho para poder tener ese retiro del tejido pulpar en su totalidad, pero solamente para el sector anterior. Pero si vas a usar escariador, yo sí te podría recomendar para la parte posterior cuando estamos hablando de una pulpectomía tipo 2. Entonces, ¿qué tipo de tiranervio? Ahorita le vamos a enseñar cómo es la técnica. La técnica de usar el tiranervio siempre es recomendable hacer uno de mayor calibre con uno de menor calibre. La idea de los dos juntos que ingresen al conducto. Entre eso, girar una o dos vueltas horario y una o dos vueltas antihorario, ¿no? Y con eso retirar. Hecho eso, ya no se vuelve a poner el tiranervio. Lo único que haces es usar el irrigante. Volvemos a decir, como estamos en la técnica tipo 1, lo que podemos usar es solución salina, suero fisiológico o clorexina al 12%, al 0,12%. Bien, llegamos al momento donde voy a usar la obturación. Ya tengo el conducto limpio, analizo mi pieza, sé que están unos dientes que están en proceso de erupción. Tengo que ver que el proceso, cuando yo obture mi conducto, el material que yo vaya a la parte apical es lo que a mí me tiene que interesar. ¿Por qué? Porque recordemos que el proceso de reabsorción, que es el tema que nosotros no debe afectar a la pieza, es lo importante con el tema del material. ¿Qué pasa si se pasa 1 o 2 milímetros? No pasa nada porque el proceso de reparación, osteoclasto, todo eso, se va a producir. Pero ¿qué pasa si yo obturo y no obturo correctamente y me paso demasiado? ¿Puedo tener algunos daños en las piezas? Sí, porque recordemos que ese material que no se reabsorbe y que lo debería reabsorberse, no va a suceder y lo que podría quedar es como un cuerpo extraño en la pieza dentaria, el cual podría conllevar a una alteración en la pieza permanente. Es por eso que la literatura, en el momento de poder hablar de pulpectomía, nos dice que todo material se debe reabsorber, que todo material no debe ser perjudicial para el tejido periapical, que debe reabsorberse con facilidad, que debe obturarse fácilmente en los conductos radiculares
y debe adherirse muy bien a las paredes para no evitar las filtraciones. No contraerse para no cambiar el tema de la filtración, eliminarse fácilmente si fuera necesario en el momento que uno requiera hacer, por ejemplo, una red de tratamiento que sea fácil, especialmente cuando fallamos en el tipo de diagnóstico en el sector anterior y promovemos, ¿cómo se llama?, que estas piezas se sigan manteniendo y de repente el proceso infeccioso se aumente. Ser radiopaco para poder medir si es que existe material que se está quedando apicalmente y no debe cambiar al diente. Creo que por esto se va a involucrar a todos los materiales de la pulpectomía. ¿Cuál es el enfoque que nosotros necesitamos ver? Es que los materiales que siempre se han usado para el tema de pulpectomía en general siempre ha sido el óxido de zinc, el iodoformo y el óxido de calcio. Bien, la idea de trabajar una pulpectomía es que la lima no te va a dar esa ventaja que te está dando el tiranervio. El uso de 2 tiranervios dentro del conducto te permite el retiro total de la pulpa dentaria, a diferencia del uso de una lima, ¿no?, o un escariador en el conducto, lo único que hace es deteriorar el tejido y producir que esto se quede algunos restos. ¿Qué diferencia hay en trabajar entre uso de tiranervios y uso de lima? Es que el tejido pulpar no va a salir completo como uno lo desea. Si no ha salido completo, lo que sigue es hacer una irrigación. Y la irrigación nos va a conllevar a dar ese factor de retiro de lo que nosotros no hemos conseguido con el tiranervio para poder hacer la irrigación, ¿no? Entonces, trabajar con una lima, con un mal diagnóstico, nos conlleva que nosotros podamos estar de repente con algún problema en el proceso de obturación. La irrigación debe ser muy prolija y debe serse un material que no sea cáustico. Recordemos que el tipo de pulpectomía nos permite usar un material que no sea proceso de inflamación. Por eso también el secado. Cuando nosotros ya hemos secado y estamos seguros, recién obturamos, ¿no? La mayoría tiene el uso de esta técnica, ¿no? La mayoría usa, por ejemplo, el óxido de zinc-genol en forma fluido y con jeringa de tuberculina. Es buena técnica siempre y cuando no esta técnica se manche todos los dientes, pero da resultado en algunos pacientes donde la manipulación ya dominada, o sea, ya tengo experiencia con esto, lo podemos usar. Otros trabajan unas limas que están viniendo ya a estos tiempos, unas limas, unas jeringas que sirven para obturar y ayudan mucho para el proceso del óxido sin fluido, ¿no? ¿Qué comparación se han hecho con el óxido de zinc-genol? El óxido de zinc-genol para este tipo de diagnóstico de una pulpectomía tipo 1, donde está solo reversible y voy a trabajar para conducto, lo ideal es el óxido de zinc por su material desinflamador, por su material de antiinflamatorio, ¿no? La técnica de usar las limas o la técnica de hacer la apertura por vestibular en la técnica de tipo 1 es la forma de cómo lo vamos a rehabilitar, es la forma de cómo lo voy a reparar, ¿no? Volvemos a interpretar que el óxido de zinc para este tipo de diagnóstico nos ayuda mucho con el fin de rehabilitación, ¿no? La idea es trabajar con los tiranervios porque nos da mejor retiro del tejido pulpar y así evitamos tener restos en el conducto, ¿no? Según los instrumentales o según las técnicas que podemos usar, desde unos rotatorios, de unos ensanchadores, de unos reciprocantes, no solamente es expandir las paredes, sino recordemos que nosotros lo que hacemos es limpiar para que el conducto reciba un material y este material sea provisional para que pueda hacerse la reabsorción. La técnica que nosotros recomendamos en el sector anterior para evitar el uso de las jeringas es usar los conos
de los conos de óxido de zinc en una forma más pastosa para el ingreso uniforme del conducto, ya que la visión, ya que la técnica por vestibular te permite esa ventaja de tener mejor facilidad y ser práctico para la obturación, ¿no? Se ha usado combinaciones del óxido de zinc-genol, ya sea con iodoformo, ya sea con óxido de zinc, ¿no? Para el uso de propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. Pero recordemos que el diagnóstico me está hablando de un tejido sano. Muchos nos dan a ver que las restauraciones por vestibular son mejores cuando usamos la técnica por vestibular. Por eso ser lo más práctico y menor fatiga a nuestro paciente es lo ideal, ¿no? Esta técnica es muy convencional para lo que nosotros hacemos la rehabilitación por el sector anterior, en el cual ya no requerimos usar de repente láminas acetatos o coronitas acetatos que nos permita poder rehabilitarlo, ¿no? Un caso diferente es que las reabsorciones es caso vital en el tema del sector anterior cuando el diagnóstico es pulpitis irreversible. Por ejemplo, pulpitis reversible, ¿qué facilidad nos da por el ingreso por vestibular? El acceso directo y mejoras para el uso de técnicas. Por ejemplo, el uso de los tiranervios, como vemos en esta foto, ¿no? Nos permite el retiro total y la irrigación da la seguridad de que se está eliminando todo el tejido. Y el secado confirma la necesidad de la obturación. Podemos usar estos conos hechos de óxido de zinc más pastosos y poder hacer la rehabilitación sencilla para que el paciente pueda recuperarse tranquilo. Entonces, ¿cuánto ha mejorado seleccionar mi tipo de pulpectomía? Porque el tipo de pulpectomía en el sector anterior convencional, usando óxido de zinc, usando de repente irrigante de hipoclorito, usando de repente cloricina al 2%, sería un poquito muy cáustico para el conducto. Por eso, las indicaciones de la pulpectomía tipo 1 en denticiones anteriores está con el signo característico de una pulpitis reversible, asintomático, una pulpa sana, ¿no? Con menos o mayor de 2/3 de raíz. Porque recordemos que en el sector anterior el proceso de reabsorción también se inicia temprano, ¿no? A los 4 años ya estamos en un proceso porque a los 6 años va a haber un cambio. ¿Qué diferencia hay con la pulpitis irreversible? Si siendo reversible, podíamos solo seleccionar el sector anterior, con la irreversible es el manejo y es la pulpectomía más común donde la mayoría se ha estado trabajando y no diferenciando de la pulpitis irreversible. En la pulpitis irreversible se maneja los dos puntos de piezas anteriores, la pieza anterior y la pieza posterior. Para eso, los anestésicos tópicos, los protocolos que se dan para la pulpectomía tipo 2, abarca tanto piezas anteriores como piezas posteriores. La diferencia va a ir sumando que va a ser la irrigación y el tipo de obturación que nosotros presentemos, ¿no? Desde la técnica de la apertura por vestibular y la técnica por normal para las piezas posteriores, nosotros debemos entender qué tipo de instrumento también va a variar, recordando que en la pulpectomía tipo 1 no hablábamos de uso de instrumentos. Ahora en la pulpectomía tipo 2 te pide que tú ya selecciones la diferencia de limas. Entonces, en ese sentido, ya la selección en el tipo 2 te está pidiendo que tú tengas que manejar instrumentos. Y eso va a ser necesario porque la técnica que hagamos en el sector anterior va a ser diferente a la técnica posterior. Por ejemplo, la técnica anterior, ya trabajaríamos una técnica anterior sería corono apical con limas de segunda serie. Y cuando trabajemos en posterior sería ápico coronal con una lima
de 15 hasta la 35. ¿Por qué? Por la flexibilidad de los conductos. Y eso es lo que pasa cuando el paciente, por ejemplo, nosotros trabajamos con limas inadecuadas. Uno de esos también va el tema de cuánto voy a trabajar en el conducto. Cuando estemos trabajando en piezas con pulpitis irreversible, lo que yo tengo que entender es que yo no puedo llegar al tope, porque recordemos que tenemos una reabsorción, pero sí me puedo llegar a lo más próximo usando de repente la lima y recordando que lo que va a quedar se va a reabsorber a diferencia de cuando nosotros trabajamos dientes permanentes. Por eso, el grado de que nosotros, cuanto más próximo estemos, podemos causar más daño al tejido permanente. Por eso, la idea es que nosotros trabajemos con una lima que obture o que selle para que sea como el tema de limpieza total, ¿no? Eso lo hacemos entender cuando nosotros trabajamos en piezas que están en proceso de reabsorción. Este artículo nos habla que la formación de la raíz completa en la pieza dentaria es a los 3 años, completa, o sea, ya la raíz ya está completa. Pero eso también nos dice que a partir de los 4 años, las piezas deciduas comienzan su reabsorción según la posición donde se encuentren. Para eso, nosotros entendemos la selección de instrumentos. La selección de instrumentos va a depender de cómo es el grado de reabsorción, cómo es la pieza dentaria que voy a trabajar, para el sentido de cómo voy a llevar también el material o para el cual estoy preparando. Se dice que si voy a trabajar el sector posterior, debo trabajar con limas entre 15, 20 y llevar el material con la lima 10. Si voy a trabajar en el sector anterior, puedo trabajar entre 70, 60, 50 y llevar el material con el 50. La línea del medio, entre 40 y 35, lo dejamos como opción para piezas que ya presentan menor reabsorción que las piezas que presentan mayor reabsorción. Entonces, el grado de reabsorción me puede dar ese tope y yo puedo evitar estar teniendo que trabajar en las piezas completo con el tema de lima activa que presenta el instrumento. Por eso la mayoría de piezas dentarias, aparte que medimos, porque no tomamos conductometría, aparte que medimos, tenemos que llevarnos mucho con el tema de la reabsorción radicular. La idea de que nosotros entendamos que la parte activa de tu lima mide 16. Esa lima que mide la parte activa de 16 sería el límite para poder nosotros trabajar según los grados de reabsorción que presenta la pieza. Cuando nosotros trabajamos el retiro del tejido en una pulpitis irreversible, podemos encontrar un tejido inflamado, muy vascularizado, o un tejido con diagnóstico de pulpitis irreversible necrótico o con limitaciones de vascularización, con procesos ya inflamatorios en el cual solo está en el proceso de reabsorción, ¿no? Y toda esta conformación, todo este proceso que llevamos en el preparar, poder diagnosticar, poder tener mejor opción al paciente en poder preparar el conducto, se va a limitar de cómo tú has hecho la limpieza y cómo lo vas a obturar. Según eso, lo vas a definir con tu irrigación. Y aquí también entendamos que la pulpitis irreversible no es más que un tejido inflamado. Y al ser un tejido inflamado, lo que va a presentar es una reacción dolorosa. Por eso la mayoría podemos tener resultados de que cuando nosotros
terminemos una pulpectomía presente molestia del paciente. ¿Qué debemos hacer con nuestra solución irrigante? Entendamos que la solución irrigante es lo que nosotros debemos eliminar. Tejido, limpiar si hubiera un tejido infectado, pero en este caso, que ya hemos visto la pulpectomía tipo 1 y la número 2, son dos tipos de selección de irrigantes, porque no tiene la misma acción, no van a tener la misma concentración que yo necesito. Lo que yo en los tipo 1 y tipo 2 tengo que ver es que pueda retirar el material o pueda retirar el tejido que me sobra, ¿no? Pero sin causar una lesión inflamatoria en la lápiz. Y también sin causar una lesión al nivel apical para el tejido permanente. Con este sentido, lo que yo voy a ver es que la selección de mis irrigantes que están para el uso de conductos, algunos no cumplen las propiedades que supuestamente deben ser las ventajas para mi irrigación. Cuando yo hablo de pulpitis tipo 1 y tipo 2, tengo que ser lo más cauteloso porque son tejidos sanos, uno más inflamado que el otro, ¿no? Y para eso me pueden usar entre la clorecina tipo, la clorecina al 0,12 o solución salina. Pero existe también que el grado de inflamación que presente la pulpectomía tipo 2, como vimos en los dos extracción de las pulpas, uno puede ser que esté más inflamado y el otro es que esté de repente ya a un paso de ser necrótico. En esos dos, por eso la clínica, a la hora de hacernos el diagnóstico y a la hora de retirar la pulpa, nosotros debemos ver qué me conviene. Si es un tejido que está inflamado, sangrando, lo único que yo tengo que es irrigar hasta que deje de parar de sangrar y eso me garantice que ya desinflamó. Pero si yo veo que saco un diagnóstico de pulpitis tipo 2 y la pulpa está blanca, sin vascularización, ya el proceso va más allá. Yo no podría irrigar con una solución salina, yo no podría irrigar con una clorexina al 2%, tendría que irrigar con una clorexina al 2%. ¿Y por qué? Por el poder que tiene para hacer la degradación del tejido y la regeneración. Y eso, ¿por qué usaríamos? Ya que la clorexina no es irritante. Y si tenemos un proceso inflamatorio, solo está que algo lo estimule para que eso se exacerbe. Cuando hacemos el secado, después de haber seleccionado mi irrigante, yo tengo que entender que la propiedad del secado es que nosotros en un tejido tipo 2 no esté sangrando para que nosotros podamos obturar tranquilo. Una técnica en esto de trabajar con los conos de papel o con los conos de algodón. Los dos permiten ese secado y se puede decir que en la facilidad de poder obturar en nuestro paciente. Seguimos buscando el material ideal y para eso nos vuelven a decir que en la pulpectomía tipo 2, siendo un tejido inflamado, nosotros no podemos usar más que el óxido de zinc-genol. ¿Por qué? Por su propiedad antiinflamatoria. Y esa propiedad antiinflamatoria es lo que a nosotros nos va a permitir que el paciente no manifieste dolor y que se pueda existir una desinflamación paulatinamente para la reparación del tejido. Ahora, eso también nos permite que nosotros no es porque esté inflamado, debamos sobrepasarnos, no, sino trabajar al límite de donde nosotros asemejamos la medida que tenemos en el paciente. Por eso, va a seguir siendo de elección tipo 1 y tipo 2 el uso del óxido de zinc con esos tipos de diagnóstico, pulpitis irreversible y pulpitis reversible, ¿no? La evaluación, según la revisión bibliográfica, nos dice que la reabsorción del óxido de zinc va con pie si es que nosotros trabajamos a nivel de los conductos ordenadamente y preparado. Pero cuando el material pase
pase el límite del área apical, puede quedar como un cuerpo extraño, el cual podría conllevar a un daño en la pieza dentaria, ¿no? O dañar su estructura dentaria de la pieza permanente. Ojo con eso. Cuando nosotros trabajamos ápices abiertos, nos conviene trabajar también el óxido de zinc más pastoso. ¿Por qué? Digo, no fluido, sino pastoso. ¿Por qué? Porque si fuera fluido se va a pasar. Y esos cuerpos extraños podría conllevar a un daño, ¿no? Doctor, ¿y por qué no podemos usar una pasta medicada? Por el fin del diagnóstico, doctores. El fin del diagnóstico me pide todavía ser muy conservador, pero también puedo ser un poquito, usar pasta médica, sí, pero vas a usar un material donde no está siendo considerado para el uso, sino estás trabajando un tejido inflamado. Cuando se trabaja las pulpitis tipo 2, lo que se busca es trabajar el tema de la reabsorción radicular. El tema de la reabsorción radicular tiene que ser viable con relación a la pieza permanente por el grado de reabsorción que va a presentar. Recordemos que va a existir una reabsorción fisiológica que no debe verse alterada por medios externos cuando nosotros obturemos. ¿Qué consideraciones nosotros debemos tener cuando trabajamos pulpectomías en las piezas anteriores o en las pulpectomías en las piezas posteriores? Si es en las piezas anteriores, recordemos el proceso de reabsorción. Recordemos que son las primeras piezas que se van a resolver y si son en las piezas posteriores son las que van a dar el balance de la oclusión. Entonces, en ese sentido, ¿cuánto tiempo yo requiero que mi material o que mi pieza ayude a mantenerse en la cavidad bucal para su reabsorción? La causa más común de hacer pulpectomías con diagnóstico de pulpitis irreversible son las lesiones cariosas profundas y son las lesiones traumáticas, ¿no? Esos son los que más vamos a hacer con este diagnóstico de pulpitis irreversible en la pulpectomía tipo 2, ¿no? ¿Qué facilidad nos da conocer, sabiendo el grado de reabsorción, de poder integrar o poder involucrar instrumentales como los instrumentales, el sistema rotatorio, con el fin de que de disminuir la fatiga en el tratamiento del paciente? Con esto, nosotros lo que damos al paciente es una nueva enfoque de menos tiempo en el consultorio, ya que esta técnica, al usar el rotatorio, nos da poder disminuir el proceso de instrumentación. Recordemos que cuando trabajamos con las limas normales, lo que pasa es que nosotros no estamos preparando un conducto simétrico, sino a una fuerza de ingreso y rotación de nuestra propia mano. Y a veces nosotros no calibramos el mismo espesor para ambas paredes. A diferencia de las oscilaciones de las piezas del equipo rotatorio, vamos a encontrar que esto simétricamente va a preparar un conducto único para el ingreso del material. ¿Qué pensamos de los instrumentales? Los instrumentales se han hecho para reducir el tiempo. Uno de estos sistemas, el sistema rotatorio, ayuda por su tema de flexibilidad, ¿no?, a cubrir ese tercio apical, donde en las posteriores no se puede encontrar por la conosidad o por la curvatura que presenta la raíz. Entonces, los sistemas ahora actualmente universales permiten trabajarlo también con los instrumentales rotatorios universales con el fin de no solo trabajar con una técnica o con un sistema de limas único. Se han desarrollado muchas técnicas para poder disminuir el daño de la instrumentación. Recordemos que lo que buscamos es conseguir un conducto único para poder ser obturado adecuadamente y se puede hacer correctamente la irrigación con el fin de poder nosotros
tener un conducto limpio y preparado para la obturación, ¿no? Los rotatorios son rápidos siempre y cuando trabajemos con el conocimiento de que hay reabsorción, van a ser muy seguros y van a estar calibrados a una revolución en el cual nos permita a nosotros dar un margen de error mínimo. ¿Sí? Especialmente en la curvatura de las piezas posteriores, donde nosotros sabemos que no podemos llegar para la preparación y el depósito de la obturación, pueden ser muy adecuados para poder nosotros trabajar, ¿no? Especialmente cuando las piezas, ¿no?, se dan en momentos donde tú tienes que conservar lo que mayor puedas en el tema de las paredes. Para eso, no usas el sistema completo de los sistemas de rotatorio, pero sí las limas que van a estar más viables para trabajar en pulpectomía de dentición de sida. Un sistema que muchos lo usamos es las limas M2, donde nosotros con una sola lima se puede permeabilizar y canalizar el conducto, ¿no? Toda radiografía o todo tratamiento de conducto, ya sea en tipo 1 y tipo 2, el grado de reabsorción nos da la ventaja de ser un tejido sano, que se produzca la reabsorción tranquila. A diferencia de las otras pulpectomías que vamos a explicar, las dos pulpectomías nos dan seguridad de que si nosotros no nos sobrepasamos, no va a haber una recidiva. A diferencia de que nosotros cuando queremos trabajar, sí exactitud, sí límite donde están las piezas dañadas, y es ahí donde sí necesitamos tener otro tipo de material que obture, ¿no? Para eso, el óxido de zinc va a tener sus limitaciones en el cual nos va a permitir trabajar en ciertos momentos a cierta distancia, ¿no? Llegamos a la pulpectomía 3, que es la que abarca la gama de pacientes donde presenten necrosis pulpar, periodontitis apical aguda, periodontitis apical crónica, donde nosotros sabemos que puede ser tanto para afecciones anteriores como para afecciones posteriores. ¿Qué queremos hacer con esto? Si la tipo 1 y la tipo 2 son se puede decir, las convencionales, y no vamos a tener solo que ser muy cauto con lo que nosotros pongamos, dependiendo de nuestro diagnóstico, que estamos quedando claro que son dos, la que viene nos da una gama donde nosotros sabemos que son tejidos infectados, tejidos donde sí hay una gran cantidad de bacterias, donde nos puede llevar a un aumento de volumen, o donde hay de repente un absceso o hay una fístula que requieran mayor cuidado con el tema de la preparación, ¿no? La diferencia del tipo 3 va a radicar en el tema de la irrigación y de la obturación de conducto. A diferencia de la tipo 1, que es solo la irrigación, y el tipo 2, la preparación y la irrigación, en este tipo 3 aumentamos irrigación, preparación y obturación para poder decidir si la técnica que estoy escogiendo es ideal para la mejora de mi paciente. Siempre se ha asemejado a una pieza de cambio de color, ¿no? Para poder hablar de necrosis. Entonces, una pieza de cambio de color puede ser de dos tipos. Por un factor de caries, por un factor de trauma, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre uno de trauma y uno de caries? Es que en la de caries hay agentes patógenos aéreos y anaerobios. En la agente de trauma solo hay factores o agentes patógenos anaerobios. Entonces, esos dos me hace pensar de que no va a ser la misma técnica o no va a ser la misma preparación, siendo un diagnóstico de repente que abarca a los dos. Entonces, si sabemos que la preparación, tanto para posterior y anterior, van a ser diferentes, sabemos que la instrumentación acá no depende sino solo de los conductos, que puede usar las limas, sabiendo que en anterior puede usar limas de segunda,
y en posterior limas de primera, viene el tema de irrigantes. Porque acá sí es importante que los irrigantes me den el factor que yo necesite. ¿Y cuál es eso? Que el paciente cumpla de haber retirado un tejido infectado purulento con una irrigación que me ayude para la limpieza y para la conformación y para la reducción de la carga viral que tiene o la carga bacteriana que tiene, especialmente qué antibióticos podrían ayudarme en eso. La mayoría podría decirme, doctor, el hipoclorito. Sí, pero el hipoclorito, doctores, es muy cáustico, su pH es muy alcalino, entonces eso causa un daño, sí, es muy bactericida, muy bactericida, elimina todo, pero no deja que también puede dañar al campo donde está el permanente. Recordemos que toda irrigación afecta al conducto y afecta también a la pieza permanente que está. Para eso, entendamos que existen literaturas que nos hablan de qué tipo de irrigantes se pueden usar. El EDTA se ha hecho para limpieza, pero un tejido que está necrótico, que está infectado, que está con pus, limpieza no es lo que necesito. Yodopovidona, para acción de detergente. Si yo voy a usar yodopovidona para hacer detergente, no, porque yo necesito desinfección. Muy bien, pero el desinfectante, el hipoclorito, podría ser ideal, pero si fuera una pieza permanente. ¿Por qué? Porque no tiene que sufrir ningún cambio y lo único que va a seguir el proceso es el silencio clínico. A diferencia de los residuos, van a sufrir un cambio. ¿Cuál es? Cada vez que exista una reabsorción radicular, existe una estimulación. Esa estimulación va acompañado de un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio va a llevar una remodelación. Y si nosotros le ponemos un irrigante que es muy cáustico o que causa inflamación, recuerden que va a producir dolor. En un niño el dolor asemeja que está mal el tratamiento. Por eso, lo mejor que nosotros podemos buscar es algo que sí desinfecte, pero que no dañe el tejido. Acción blanqueadora. Yo no necesito blanquear en ningún momento porque no son piezas permanentes que requieran un tratamiento de blanqueamiento para poder hacer un tema de restauración o un tema de operatoria. Entonces, en este sentido, no me deja mucha gama, solo seguir usando el hipoclorito de sodio. De repente van a decir, doctor, le bajamos la concentración. Ya, le bajamos la concentración, pero seguimos perdiendo propiedad porque el hipoclorito sí se ha hecho para eliminar bastante. Pero, ¿qué más podemos hacer? Las propiedades de la solución irrigadora es que debe ser ideal para disolver tejido orgánico. Ahora sí me importa porque yo estoy trabajando en un tejido infectado y necesito que todo ese tejido orgánico que se quede se disuelva. Que tenga un amplio espectro antimicrobiano, que destruya bacterias y cualquier tipo de sustancia. Me importa ahora sí porque si yo mi lima y mi instrumento no llego y no estoy retirando un tejido que está con acceso, no se drena por ahí o no he drenado bien mi conducto, esto puede seguir que cuando yo lo selle pueda aumentar la molestia o la carga bacteriana. Debe ser capaz de eliminar microorganismos en el tanto externo como interno. Pero, ¿qué puedo usar si es que no le cause daño a la pieza permanente? Porque recordando que a partir de los 4 años para adelante, ya los ápices están abiertos. La literatura me dice que uno puede utilizar irrigantes, ¿no? Para la solución de conductos en el tema radicular. El efecto de irrigación con un 1% de hipoclorito, ¿no? Podría darte un factor menos molestoso para las piezas deciduas. O también podrías trabajar a menos concentración, la de 0,5% sobre los restos que quedan y
pero sigue siendo cáustico, vuelvo a decir, para las piezas deciduas. El EDTA no voy a hacer limpieza porque yo necesito que esa zona se elimine lo mayor parte de carga bacteriana. Y voy a este tema. Una terapia endodóntica no es que yo cuando irrigue o cuando ingrese voy a tener un conducto único, sino voy a tener proceso de reabsorción según la edad que presente el paciente. Siendo más apical que el área media, que el área cervical, vamos a tener compromiso con todo lo que ingrese en el paciente. Para eso, nosotros tenemos que ver que muy aparte de la irrigación, mi preparación mecánica va a ayudar a conformar este canal para que pueda ayudarse a hacer la limpieza. Con la nueva actualización en el tema de irrigantes a nivel de conductos a base de antibióticos, surge el tema de usar gentamicina como mejor opción para dientes deciduos, con el factor de que no son quelantes, no van a producir dolor, van a darte esta seguridad, y en el que te puede proporcionar las de una sola cita. ¿Qué propiedades tienen los antibióticos? Los antibióticos están preparados para ser más eficaces como reducción de carga bacteriana, especialmente que nos beneficia para nuestros conductos radiculares e infectados. Lo que tú, cuando vas a poner el hipoclorito, tú pones una jeringa de 20 y ingresas todo, pero cuando tú aspiras, no aspiras ni siquiera el 10% o el 50% de lo que estás poniendo. Entonces, ese es un punto que no medimos, no llevamos el valor agregado de lo que en verdad se está trabajando. El uso de los antibióticos como mejora en los canales, en la dentición de deciduo nos ha dado un beneficio. ¿Por qué? Mejora el campo, mejora el tema de la reparación y mejora los síntomas clínicos post al tratamiento. ¿Qué presentaciones hemos tenido? La gentamicina tiene dos presentaciones. Presentación de 160 miligramos, presentación de 80 miligramos, pero con una sola valor de presentación, o sea, 2 milímetros en esa ampolla. Se dice que en 2 milímetros puede tener 160 o en 2 milímetros puede tener 80. Doctor, ¿para qué me sirve esto entender? Que cuando yo quiero trabajar piezas necróticas, piezas con abscesos, piezas con reabsorciones, y sé que están necróticas o con fístula, puedo irrigar con mi gentamicina de repente con más concentración o con menor concentración. Si todavía estoy trabajando piezas con pulpitis irreversible y la pulpa no me sangra, pero la manifestación de dolor es característico de toda una pulpitis irreversible, yo puedo usarlo combinado con suero fisiológico. ¿Y qué me da el valor? Que yo puedo trabajar con una jeringa de 5 mililitros porque yo sé que en esta jeringa voy a trabajar tranquilo mi ampolla de gentamicina para poder irrigar mi conducto. ¿Son 5 mililitros suficiente para trabajar una irrigación? Sí. ¿Son 2 mililitros suficiente para trabajar una irrigación? Sí. No es más que la limpieza. No estoy haciendo una obturación, que no se me olvide eso. Por eso la mayoría piensa que usando una jeringa más grande voy a tener mejor. No, lo que tú dosifiques en tu conducto vas a ver el resultado. Si voy a trabajar la gentamicina solo a 2 mililitros, podría ser en una pieza que está con necrosis, pieza que está con absceso, pieza que está, por ejemplo, que voy a obturar el mismo día y estoy seguro que yo quiero los cambios. Pero si voy a trabajar con gentamicina al 2%, al 2 mililitros más 3 mililitros de suero, puedo usarlo a partir de qué piezas? De piezas con pulpitis irreversible que me aseguren
que el campo clínico no es como la definición de mi diagnóstico. ¿Y cuándo es eso? Cuando yo retiro la pulpa y la pulpa se encuentra todavía muy no asangrada, ¿no? ¿Qué hago con esto? Trabajo mi limpieza. Y aquí viene la otra opción para el tratamiento de pulpectomía tipo 3. Las pulpectomías tipo 3 han mejorado, muy aparte que los irrigantes han mejorado con las pastas medicadas. ¿Por qué? Por el uso de mantener las piezas a más largo tiempo. Para eso, lo que nosotros usamos son pastas iodoformadas, pastas medicadas, pastas que requieren el uso de medicamentos para poder trabajar en el conducto, ¿ok? Que me den mejor apoyo a lo que yo vengo haciendo con mi irrigación, con mi preparación, con mi apertura, ¿sí? Que en esta parte donde voy a usar la pasta medicada, me entienda que solo es para fortificar o para reforzar lo que yo vengo haciendo en la terapia tipo 3. Materiales que uso para obturar la parte apical de las pulpectomías tipo 3, porque recordemos que hemos seguido obturando las piezas con hidróxido de calcio, hemos seguido obturando con pasta ZZ, ZZ, ¿no? Hemos tenido ahorita pastas iodoformadas, pasta muy famosa, la pasta de Oshino, que ayuda mucho por el tema de la regeneración, de la recuperación, de la mejor amplio espectro para las actividades de las lesiones, pero la mayoría hemos tenido el mal enfoque de uso de mal irrigante, el mala preparación, para que solo la pasta propiamente ingrese y haga su trabajo cuando nosotros hemos tenido que preparar todo el camino para que la pasta pueda ingresar y trabajar correctamente. Tradicionalmente, doctores, nosotros vamos a seguir obturando con óxido de zinc, pero en combinación que en la pulpectomía tipo 3 necesita otro tipo de enfoque. Y para eso nosotros hacemos hincapié que las pulpectomías tipo 3, muy aparte de ser necróticas, pueden tener abscesos mucosos, pueden tener fístulas y pueden llevar a una carga bacteriana mayor. Para eso, queremos ver un enfoque diferente desde el proceso de hacer la limpieza, desde el proceso de hacer la irrigación y desde el proceso de hacer el tema de conformación del conducto. ¿Por qué iniciamos con la pasta de Oshino? La pasta de Oshino, muy aparte de ser una buena pasta medicada, es una pasta que tiene gran potenciación o gran acción bactericida. Nos da esa facilidad de poder trabajar en piezas con un absceso donde la reabsorción está mayor o igual a 2/3 de reabsorción, donde la pieza todavía es necesaria que se mantenga. La última modificación que se ha hecho actualmente, la pasta, es que ya no se usa la minociclina, se ha cambiado por la cefalexina, por el color que tenía y semejaba que pintaba la pieza dentaria o le daba un color más oscuro. Entonces, el único que ha mejorado la técnica es con el agregado del cambio de ese medicamento por sin cambiar los efectos que nosotros buscamos en el tratamiento. Para eso, nosotros proponemos que nos va a servir para desinfección, vuelvo a decir, desinfección y remoción de las bacterias. No hay más que nosotros entendamos que estos pacientes requieren no solamente la obturación, sino requieren la recuperación de la área apical donde está afectada.
Nosotros cuando hacemos la limpieza del conducto y vemos estos procesos infecciosos, ¿no? Asemejamos que esto se debe hacer un curetaje. Muy bien, si no hay una comunicación, lo tenemos que hacer la comunicación, pero lo ideal es que esa comunicación vaya con el mismo material que estamos usando. ¿Por qué? Miren, en la pasta medicada no se ha hecho en sentido de obturar el conducto, sino la pasta medicada se ha hecho para llegar a lo más cercano de la lesión apical que presenta la pieza. Y la lesión apical es que llegue donde se encuentra esa fístula o donde se encuentra esa lesión. Y es ahí donde se debe depositar casi el 50 o el 100% de la pasta. Lo que queda restante del conducto debe seguir obturándose con óxido de zinc. Entonces, la pasta medicada no se ha hecho para el conducto, sino para la parte apical, donde no va a interferir con quién, con el germen dentario, donde no va a interferir con el proceso de reabsorción, donde no va a interferir con ningún proceso de regeneración. Por eso, se ha visto que los microorganismos que más predominan van a ser los anaerobios. Por eso, cuando la mayoría obtura los conductos con pasta medicadas, obtura todo el conducto con pasta medicada, hay recidivas. ¿Por qué? Porque lo que se ha inactivado a nivel apical, en el conducto queda otro tipo de bacterias. Entonces, esas bacterias, con el conducto limpio, se hace una recidiva. La idea es que nosotros trabajemos siempre a nivel apical con la pasta medicada, ya sea pasta CTZ, pasta Trimid, pasta Victapest, pasta Guedes, y obturar con el óxido de zinc, que se puede decir es el que sella al final, ¿no? Lo que quiero yo llegar a esto, a ver, espérate, disculpen que estoy avanzando, es para mostrarles. Es que nosotros hacemos combinación del medicamento. Esta combinación del medicamento que lo preparan, que lo tienen que preparar, va a ser gracias a 3 medicamentos y gracias a 2 tipos de vehículos que van a trabajar. El macrobol y el propilenglicol. El macrobol le da la textura. El propilenglicol le da el tema viscoso que la pasta sea. Si es para anterior, nosotros queremos que sea más pastoso. Si tiene un proceso apical, que sea más fluido. Esa preparación nosotros lo vemos según la textura y según este tipo de medicamento de la aminociclina ya no se usa por esta capa que presentaba, ¿no? Ahora lo que se está usando es la cefalexina por la aminociclina. El tema de la combinación entre los dos nos van a dar esta pasta, ¿no? Puedes hacer la textura, lo de el macrobol, y la parte líquida, lo de el propilenglicol. En estos dos enfoques, nosotros conseguimos llegar acá. Y es acá donde yo quiero que usted presten atención, porque es donde a nosotros nos importa que en estas exposiciones sepan dónde emplearlo y no nos quede duda. Miren, cuando yo tengo el conducto limpio, o sea, el conducto ya limpio, y ya tengo preparado, por ejemplo, lo que es este es lo que voy a retirar, ¿no? Este es la cámara pulpar, lo que tengo que retirar, lo dejo limpio y lo dejo limpio, ya desinfectado, y voy a trabajar la pasta. La mayoría tiene esta idea, que el conducto que está limpio lo voy a llenar todo de pasta. No es que lo voy a llenar todo de pasta y voy a obturar y ahí queda, no. Voy a obturar con pasta medicada, pero solo la parte apical. Vuelvo a repetir, mi conducto está limpio, pero voy a obturar no todo el conducto, sino la parte apical. Y esta parte apical es porque yo acá necesito que esté más cerca a la lesión
y más cerca al proceso de reabsorción. Y la pasta de obturación, sabiendo que puede haber una reabsorción radicular, puede haber un proceso de comunicación, no pase y esto se reabsorba cuando ya el proceso se haya regenerado, ¿no? Entonces, lo que yo necesito es que nosotros entendamos que la pasta medicada va a ir dependiendo la reabsorción. Si yo tengo mi pieza completa y voy a obturar con pasta, 1/3 de pasta medicada irá en la parte apical y si se pasa, excelente porque para eso se ha hecho. Y 2/3 de que me queda la raíz lo voy a hacer con óxido de zinc. Pero ¿qué pasa, doctor, si es diferente? Solo tengo 2/3 de raíz. Entonces dividiré la mitad, o sea, 1/3 con pasta medicada y el otro tercio con óxido de zinc. Nunca, nunca, por nunca, dejemos que el óxido de zinc llegue al final teniendo pasta. Porque si no, esta parte que se va a reabsorber, que se va a resolver con el tiempo, podría tener como un cuerpo extraño, se podría quedar, ¿no? Como resto de cuerpo extraño en el tejido o en la reabsorción, ¿no? Y esto conlleva a que nosotros no entendamos que la pasta medicada se ha hecho para eso. Entendiendo que la pasta medicada se ha hecho para el área apical, ¿qué hacemos con el proceso fistuloso o el proceso abscesoso que tiene la pieza dentaria? Bien, en este proceso que siempre nos ha ocurrido, antiguamente lo que voy a presentar se trabajaba esto, que el absceso o la periodontitis apical aguda, que era un proceso donde había un absceso agudo submucoso, ¿no? Como una comunicación del ápice al tejido blando, ¿no? Con esta comunicación y que buscaba salir o, como se dice, hacer la fístula para que pueda descargar el dolor, el proceso, todo, nosotros a esas piezas antes lo indicábamos exodoncia. Actualmente se hace un tratamiento de pulpectomía, se irriga muy bien y yo sigo, antiguamente trabajábamos irrigación al 2%. Si acá hay más carga, yo necesito un medicamento. No podría usar hipoclorito tampoco porque estaría dañando el tejido. Entonces, aquí en tiempos pasados se usaba la clorexina como buena acción, pero lo potenciaba la pasta medicada. La idea de usar la pasta medicada antiguamente era que nosotros pongamos la pasta medicada, hagamos el curetaje, o sea, retiremos todo el tejido dañado, el tejido mucoso que hacíamos un orificio, ¿no? Y dejábamos que eso se reponga, ¿no? Y para que en nuestra lógica, ya si ya obturé el conducto, puedo obturar también, puedo poner acá pasta de Oshino porque ahí me va a dar resultado, porque aquí va a cambiar el campo. Pero entendamos que aquí existe tejido óseo, tejido blando y células de grasa. Entonces, esto no era un buen tratamiento. No era como se dice, la buena apreciación de un buen medicamento que se podía dar mejor el lujo. Una semana después del tratamiento, la mayoría pensaba y lo dejaba con pasta de óxido de zinc y se sentía cómodo porque decían que se recuperaba. Sí puede haber alguna mejoría, pero recuerden que, miren, mejoría teniendo un absceso que podía haberse reagudizado porque lo hemos estimulado, le hemos puesto un medicamento y este paciente ha estado incómodo porque esto aquí es doloroso, si a nosotros saliendo un afta nada más nos duele, imagínense al niño. Lo que se ha mejorado es que nosotros podamos tener otro tipo de visión. Cómo se podría manejar estas piezas con una mejor apreciación. Bueno, claro, la idea ahorita es que nosotros hagamos
esta técnica que ha mejorado lo que hemos visto. En vez de hacer el curetaje, vamos a trabajar una técnica más convencional, sabiendo que hay un absceso, sabiendo que hay una irrigación, y en vez de trabajar con una gentamicina, ¿no? Usar el medicamento pasta de Oshino, obturar, pero hacer todo el proceso de restauración, porque nosotros el tema está a nivel apical y ya para eso puse el medicamento, obturar, y como mi tema es el proceso apical, tengo que entender que si lo voy a hacer como un tema de retiro solo de curetaje, no es nada quirúrgico, eso lo puede hacer de sí cualquiera. La idea es que nosotros, esta reparación de tejido, se pueda hacer a través de algo que es lo correcto. ¿Y cuál es eso? El hemocolágeno está preparado para regenerar fibrina. Entonces, si yo voy a retirar un tejido donde está dañado, lo que quiero es una reparación rápida. Y si yo quiero una reparación rápida en un campo bacteriano, mejor es un campo donde hay un medicamento. Entonces se le embebe al hemocolágeno pasta de Oshino, y esto se introduce en lo que es el orificio. ¿Y con qué fin? Que cuando nosotros vemos una lesión, vamos a ver un absceso, una imagen radiolúcida. Esa imagen radiolúcida es el proceso del tejido periodontal. Pero ese tejido periodontal, si nosotros lo dejamos libre, sin ninguna forma de reparación, esto se podría reactivar. La idea es que nosotros podamos tener mejor reparación, ya que la pasta de Oshino te produce regeneración, desinfección, propiedades antibacterianas, sí. Entonces, ¿por qué no darle otro complemento con un material que sí está preparado para eso, que es el hemocolágeno? Aquí hablan de los diferentes tipos de pastas que hablamos en el 2013, si no me equivoco. Cambiamos la cefalexina y aquí en el 2012 salen los tipos de diagnóstico que se trabajaba, ¿no? Entonces, uno, hablamos de pastas, otro hablamos de los tipos de diagnóstico según los protocolos, y actualmente se está agregando lo que es los tipos de pulpectomía a los diagnósticos que hemos venido hablando. Doctores, espero de verdad que esta información les cambie la perspectiva de cómo se trabaja y se mejora las técnicas según la necesidad y viendo que no todo va a ser igual, ¿no? Entonces, lo que yo en esta oportunidad